primero que nada, quisiera comentarles un poco de que en el 2015 el CIATEC ha tenido un interés particular de integrar la parte social al quehacer científico y tecnológico que realiza el centro. Y en ese entonces, a partir del programa Cátedras CONACYT, integró a algunos investigadores del área social para tratar de ver la perspectiva, para tratar de empatar la parte tecnológica con perspectivas sociales. Tres áreas del conocimiento que a mí me parecen muy relevantes y que impulsan precisamente ese quehacer científico del CIATEC es la sociología, la economía y la antropología. Dos de esas áreas de investigación, la antropología y la sociología, se encuentran en Tecalí, en el área de tecnología alimentaria, a través de la doctora Lourdes, que ella maneja el tema de la antropología, y un servidor que es sociólogo. También me parece muy importante mencionar que desde el 2019 generamos un grupo de trabajo que le denominamos Innovación Social y Tecnológica para la Soberanía y la Justicia Alimentaria, el cual ha tenido como objetivo principal tratar de empatar la parte tecnológica con los actores en la comunidad, con las empresas y diversos sistemas de producción para entender las diferentes problemáticas que existen y al mismo tiempo tratar de dar soluciones específicas a las realidades que se viven en el campo, ¿no? Doy este preámbulo porque, como se llama el tema, Alimentos Nativos de México, Identidad, Cultura y Tradición, me gustaría que reflexionáramos un poco en qué cosa es lo nativo y cuáles son como esas características que hacen nativo a un producto específico. Porque me parece que también se va a empatar un poco con el tema de la doctora Antonia en la cuestión de indicaciones geográficas. Y me recuerda también un poco a la mesa de trabajo que tuvimos el día martes en relación a que no podemos ver el producto aislado, por ejemplo, la semilla de frijol o la semilla de maíz, no podemos verlo aislado de la comunidad, del conocimiento que se genera para la producción, del lugar donde se produce y la forma o técnica como fue producido. Todos estos elementos permiten en algún momento considerar que ese producto es originario de esa región, pero me parece que va un poco más allá, ¿no? Si separamos, por ejemplo, la semilla de la comunidad, las semillas en la comunidad no tendrían ninguna función, pero además hay un sistema simbólico de identidad, cultura, tradición, economía, política, tecnología, incluso que gira alrededor de todo este sistema de conocimiento. Bueno, un primer punto que me gustaría que viéramos es a qué nos referimos cuando decimos nativo o cuando decimos autóctono, ¿no? Estas conferencias que hemos visto durante estos días, pues ha tenido como ese giro, ¿no? Alimentos nativos o alimentos autóctonos, pero en realidad, ¿qué entendemos por eso? ¿Qué es un alimento nativo? ¿Qué es un alimento autóctono? Me gustaría tener la participación de algunos de ustedes con la finalidad de tomar un pulso, ¿no? De qué entendemos como nativo, qué entendemos como autóctono y cuáles son las características que podemos decir este alimento es nativo o no es nativo, o etcétera. No sé, doctora Soledad, ¿qué es para usted un alimento nativo? Gracias, doctor, por concederme la participación. Bueno, entiendo como un alimento nativo aquel que su centro de origen o de domesticación es el mismo lugar donde se sigue produciendo o se sigue cultivando. Y bueno, me viene un poco a la mente algo que tuve que dices tú, por ejemplo, con la parte de alimentos nativos o criollos. Los criollos son los que no fueron domesticados ahí o su origen es ahí, pero fueron adoptados por la comunidad y ahora ya se siguen produciendo. Entonces, esa es un poco la diferencia entre nativos o criollos, pero sí me queda la duda ahora con autóctonos. Ok, básicamente, bueno, según la relación que hago o lo que se busca, el nativo y autóctono viene siendo más o menos lo mismo. Es decir, que han permanecido ahí, y me parece que da usted en la clave con respecto a que no han sido introducidos,
sino que siempre han permanecido ahí y a partir de ahí se generan diversas variedades. El primer punto para que un alimento sea nativo o autóctono es el tema del origen, ¿no? Otro tema muy importante es su carácter. ¿A qué me refiero con su carácter o a qué nos referimos con su carácter? Si hablamos de que es un alimento, el carácter debe de ser totalmente alimentario o alimenticio. Es decir, no de ritual ni tampoco de medicamento. Sin embargo, nosotros sabemos que en el contexto en el que nosotros nos movemos, muchos de los alimentos que vamos a llamar autóctonos también tienen otras capacidades, como la alimentación, además de la alimentación, como la medicina u otros factores, ¿no? Otro punto muy importante es el registro, bueno, su carácter tradicional o colectivo. ¿A qué nos referimos? Aquí cumplimos como tres cosas. Número uno, su origen, que básicamente ha estado ahí presente. Número dos, su carácter de alimento como alimento, es decir, no pensarlo como una cuestión de ritualidad, ni pensarlo como una cuestión de medicina, sino que simplemente tiene la función de alimentarnos. Y otro es el registro o el documento, que básicamente es que hay registro por parte de la gente de que ese alimento ha estado ahí desde siempre y cómo se preparan algunos alimentos a base de ese producto como el cacao, como el frijol, como el maíz, como el maguey, etcétera, ¿no? Hay que separar la cuestión del origen porque, como mencionó la compañera Soledad, hay algunos alimentos que son tradicionales y como tradicionales vamos a referirnos comunes que no necesariamente tienen su origen en la región, pero que son consumidos altamente. Entonces, sí hay una diferencia entre el alimento tradicional, que no necesariamente es nativo, porque puede ser que fue introducido y tiene otras funciones, y por otro lado, puede ser que también el carácter, por ejemplo, no solamente, bueno, supongamos que la hoja santa, no sé si ustedes lo conocen, puede ser alimenticio, pero en los últimos tiempos también se puede hacer en té, o se puede fungir como medicamento, etcétera, ¿no? Entonces separamos eso y finalmente vemos el registro. Y cuando hablamos de su carácter tradicional o colectivo, queremos decir que en la comunidad se sabe para qué funciona, para qué sirve y está muy bien documentado, ¿no? Alimentos nativos o autóctonos o locales, entonces se caracterizan porque son alimentos base de los habitantes de una región y porque se producen ahí mismo, en esa localidad. Cabe mencionar y recalco la idea de que un alimento nativo no necesariamente es un alimento tradicional, ¿no? Y cuando hablamos de tradicional, pues nos referimos a un alimento que básicamente ha sido introducido. Bueno, ya hablamos de qué es un alimento nativo. ¿Cuántos alimentos nativos conocemos? ¿No? Ya vimos algunos en las sesiones anteriores y podemos mencionar, por ejemplo, estos: el aguacate, el amaranto, la nona, la calabaza, el chía, el chile, el epazote, el laurel, la pitahaya, el tomate verde y muchos otros, ¿no? Creo que es muy importante, cuando hablamos de alimentos nativos, configurar en nuestra mente o nuestra cabeza cuál de estos alimentos pertenecen o son nativos de México o en algunas regiones específicas, ¿no? Agrego también de que nativo o autóctono no necesariamente es endémico ni tampoco es exótico, ¿no? Porque en los últimos años pues han surgido algunas otras variedades de alimentos que cumplen otra función, pero no necesariamente tienen como esa característica, ¿no? Los alimentos nativos normalmente vienen de una época normalmente es el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, como estos alimentos nativos de excelencia que se han fusionado con la gastronomía mestiza en algún momento y que son reconocidos, ¿no? por cada uno de nosotros. Quiero pensar, y me gustaría que también ustedes vayan comenzando a pensar en eso, de que
no basta únicamente con que haya surgido de un lugar, sino que está rodeado de un montón de prácticas, de simbolismos, de creencias, de mitos, etcétera, ¿no? Los alimentos nativos como que tienen toda esta naturaleza, y una cosa que me gustaría mencionar es como las técnicas o prácticas de cultivo, ¿no? Aquí quizá también habríamos que mencionar de cómo un sistema de producción, por ejemplo, el maíz, que es un producto nativo, ha tenido otras prácticas tecnológicas en su producción y en su consumo, pero en realidad, desde mi punto de vista, como sociólogo, como ya les había mencionado en un principio, creo que el valor, como lo podría dar, por ejemplo, la denominación de origen o la indicación geográfica, son sus técnicas de producción, cómo tradicionalmente se han venido produciendo, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros podemos pensar que hay diversos tipos de conocimientos según las regiones. Hablamos, por ejemplo, de la sabiduría popular, ciencia indígena, conocimiento campesino, sistema de saberes indígenas, saberes locales, o entre otros, ¿no? Este tipo de conocimiento le permite al sistema nativo tener una producción particular a través, por ejemplo, de ciclos de la luna, es decir, se rigen por un calendario lunar. También está el sistema Milpa, hablamos también del sistema Terrazas, etcétera, ¿no? Que básicamente son tecnologías que anteriormente los pueblos tenían, y bueno, los pueblos todavía lo siguen teniendo, etcétera. Me gustaría llamar la atención también a que la gente en la comunidad tiene como cierta sensibilidad al ecosistema. Algunos se fusionan con ellos literalmente y saben, por ejemplo, cuándo va a llover, cuándo no va a llover, cuándo sembrar, cuándo cosechar, etcétera, ¿no? Y pensamos también de que en este tema de la cuestión nativo o autóctono es muy importante la agricultura campesina por su sistema de producción. La agricultura campesina no se produce, por ejemplo, en grandes extensiones de terreno, no son monocultivos, sino que se producen en traspatio, se producen de manera tradicional en alguna región específica, etcétera, ¿no? Me parece, en ese sentido, de que hay una conciencia muy particular respecto a cómo se tiene que producir, y la mano que trabaja normalmente son familias, ¿no? Puse un texto de un colega respecto a como un modo de ver cómo ellos se fusionan con el medio ambiente, con la naturaleza. Dice, por ejemplo, el trabajo tradicional que realizan los hombres, literalmente trabajo del monte, así le llaman ellos, que consiste básicamente en el cultivo del maíz. Es interesante observar que el nombre del maíz es muy cercano a lo que significa madre o abuela. En nuestra cultura, maíz es mujer, un ser vivo. De hecho, hay un ser que denominamos corazón del maíz, ¿no? Este fragmento del texto nos permite ver precisamente esa sensibilidad que los pueblos originarios tienen en relación al medio ambiente y también el conocimiento que tienen respecto a la producción. Bueno, si pensamos, por ejemplo, que los alimentos nativos además tienen una forma particular de cómo se producen, hay otra cosa muy interesante. Los alimentos nativos y que básicamente conservan los pueblos originarios están rodeados de esto: religiosidad, misticismo y tradición. Hay un cuerpo de conocimiento que rodea al sistema de producción: maíz, agave, amaranto, cacao, etcétera, que los dota de cierto conocimiento y que básicamente es parte de la identidad de las comunidades, ¿no? Estas fiestas, estas celebraciones normalmente tienen que ver con ciclos agrícolas o también se asocian muy directamente a la cuestión de la religión, como lo que vamos a ver ahora. Hay una fiesta en Guerrero que le llaman la fiesta de San Miguel. La fiesta de San Miguel se da en la zona náhuatl de Guerrero.
en el noroeste de México y se celebra el 29 de septiembre de acuerdo con la fecha del calendario dedicado. San Miguel, después de San Marcos, es el santo que en la cosmovisión nahua cuida y defiende la nueva milpa y la cosecha contra los malos aires. En un contexto rural determinado por las características del clima y por la morfología abrupta del territorio, el agua es el eje central de la vida campesina. Lo que hacen en esta comunidad cuando es la fiesta de San Miguel, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, pues es adornar básicamente, ellos le llaman el jilote, porque todavía el maíz no está formado, y le piden a San Miguel que cuide las espigas, que cuide el jilote, para que el viento o la lluvia no pueda arrasar con ello, ¿no? Es muy importante entender esto porque hay prácticas que se realizan en la comunidad que si no sabemos para qué significa o para qué se usa, nosotros podemos menospreciarlos, pero para ellos tienen un significado muy particular. En ese sentido, les comento que ellos realizan dos bailes. Un baile que es el baile del jilote, que realizan niños y mujeres únicamente, porque el jilote es pequeño y hay que cuidarlo. Y también hay otro baile que tiene que ver literalmente con la milpa, como el que ustedes pueden ver, que nada más realizan las mujeres adultas, ¿no? Bueno, otro caso particular que nosotros podemos observar se da en el cacao. En el cacao, por ejemplo, como ustedes pueden leer ahí, cuando nace un bebé, el cacao se ahuma con 13 granos del cacao y 13 del maíz. Para las mujeres solo se hace con 4 granos para que armonicen sus 4 cuerpos, el espiritual, el físico, el emocional y el racional. Y podemos ver también que hay un montón de celebraciones que se hacen, ¿no? Previo, al igual que en la fiesta de San Miguel, para cuidar la flor o para cuidar el jilote, en el caso del cacao también, cuando las flores se comienzan a dar, va un grupo de personas a donde están los cacautales, si no me equivoco, para pedirle al señor del cacao que cuide la flor y que tenga mayor prosperidad, ¿no? Hay varias experiencias, varios rituales que se hacen con el cacao, pero también el cacao, como ya vimos en charlas anteriores, pues se pueden hacer diferentes bebidas y la más emblemática, por ejemplo, en Chiapas y Tabasco, pues es el pozol, que también le llaman chorote, ¿no? El pozol, por ejemplo, también se puede hacer sin cacao, pero el cacao, el maíz o el maíz molido con cacao le van a denominar chorote, ¿no? Otro producto que vamos a llamarle nativo es el maguey. Y también junto al maguey, pues primero se le conoce como el árbol de las maravillas. Ya sabemos todo lo que provee, es alimento, es medicina, es vestimenta, y también para la tecnología ahora, pues es muy recorrido. Con el mezcal o con el tequila, pues el maguey está presente en los nacimientos, bautizos y muertes, ¿no? El maguey o la bebida, cuando ya está preparada, sirve para bendecir la siembra, para bendecir la edificación de las casas, etcétera, ¿no? Otro alimento muy importante es el amaranto, ¿no? Y más adelante vamos a tener un tema del amaranto, y a mí me pareció muy importante tratar de mostrarles a ustedes cómo el amaranto era utilizado en la época antigua, ¿no? Según las leyendas, para que el difunto pudiera venir a visitarlos, por ejemplo, en las fiestas o celebraciones de muertos, debería de haber una flor de amaranto en el altar. Si no se encontraba, entonces el difunto, el ánima, no venía. Entonces era muy importante. Además de que el color del amaranto o la planta del amaranto, verde y rojo, era muy importante para el símbolo de esta festividad. Bueno, es importante también decir, aunque más o menos se dijo entre líneas, que hay ritos y rituales tanto para la siembra como la cosecha. Y a mí me parece muy importante que podamos entender como estos significados, porque creo que desde aquí, desde un contexto urbano,
nos dimensionamos como toda esta actividad que se realiza, sin embargo, en las comunidades todavía siguen presentes. Una cosa que me llamó la atención, para no comentarles todo, es el caso de los tiemperos. Los tiemperos son hombres sabios que básicamente pueden traer la lluvia o detener la lluvia, y que esta capacidad se les ha dado a los hombres a través de los sueños y que son considerados prácticamente como dones. Estos personajes son muy representativos de las comunidades y básicamente también rodea a todo lo que es la cuestión nativa, ¿no? Bueno, la cocina mexicana, como ya sabemos, pues es un símbolo a nivel nacional. Fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sin embargo, pese a esta importancia que se le da a los alimentos nativos y no nativos en el país, la FAO advierte de que básicamente algunas de estas especies están en amenaza, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en el tema del maguey, que debido al boom tanto del tequila como el mezcal, pues comenzó a ver en algún momento como la pérdida de algunas especies, ¿no? Entonces, creo que es importante también ver cómo esos plantas, alimentos nativos, pueden estar en peligro de extinción cuando se le da cierto tipo de valor, ¿no? Y de manera general podemos decir también que la Semarnat señala al menos 118 plantas de importancia económica a nivel mundial y que el 15% de productos de alimentos, pues básicamente también lo aporta México, ¿no? Como conclusiones, podemos decir que un alimento nativo o autóctono es algo que se da en el lugar, que tiene antecedentes porque la gente de la comunidad lo registró, saben cómo se realizan o para qué sirve cierto tipo de alimento, por ejemplo, y cómo se puede cocinar. Y también podemos decir que las prácticas y técnicas, conocimientos ancestrales rodean a los alimentos que son conocidos como autóctonos o que son conocidos como tradicionales. También podemos decir que detrás de estos alimentos nativos o autóctonos hay un montón de simbolismos, de creencias, de prácticas que se manifiestan a través de la religión, ritualidad y símbolos, ¿no? Habría que mencionar que dependiendo del estado o dependiendo la región, estas prácticas son específicas. En el estado de Guerrero podemos observar unas prácticas, en Oaxaca podemos observar otro, y en Michoacán, de hecho también había sobre el cuidado del agua en Michoacán, también existen otras prácticas, ¿no? En algún momento, todas, no sé, me imagino, por ejemplo, si podemos integrar a los pueblos para dialogar con ellos, en algún momento debe de haber como un punto de intersección en relación al valor que se le da a estos tipos de conocimientos, ¿no? La alimentación de México, pues vemos que es muy amplia y que los alimentos autóctonos o nativos tienen una gran importancia en la gastronomía nacional, tanto que fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Una característica muy importante de los alimentos nativos es que, además de su función como alimento y nutriente y esta capacidad, también le podemos conferir algunas capacidades medicinales. Y bueno, hay que reconocer el vínculo que el hombre tiene con la naturaleza, que me parece que ese es como un punto medular, debido a que los pueblos indígenas, por ejemplo, son guardianes no solamente de conocimiento, sino también de semillas y de productos nativos, ¿no? Y bueno, ya dije lo de la parte de la UNESCO, y la FAO advierte respecto a que cómo estos productos nativos en algún momento pueden estar en peligro de extinción debido a su uso desmedido o por la pérdida de ecosistemas en regiones específicas, ¿no? También habría que mencionar de que en los últimos años, a través de la globalización y por el tipo de consumo occidental, la dieta ha estado cambiando y por eso es importante cómo regresar
impulsar y revalorar los alimentos nativos, autóctonos, tradicionales, ¿no? Bueno, eso también ya le dije, hay que reconocer la importancia que tienen los pueblos originarios, las comunidades indígenas, tratar de preservar sus conocimientos y al mismo tiempo sus ecosistemas, ¿no? Para ello me parece muy importante también elaborar diálogos desde esta parte de nosotros que estamos en el campo científico y tecnológico, tratar de construir con ellos alternativas y estrategias para preservar los alimentos, las semillas y los ecosistemas o agrosistemas en el cual ellos se encuentran. Termino con esta frase que a mí me gusta mucho, es de Boaventura de Sousa, que habla precisamente sobre esta cuestión del cambio de episteme o la epistemología del sur para el respeto precisamente de otros conocimientos, saberes o alternativas para preservar el mundo. Y él dice que lo impensado sea pensado y que lo inesperado sea asumido. Pensando que en el contexto de la pandemia, por ejemplo, muchas de las alternativas que hubo para poder enfrentarlo, particularmente de las comunidades indígenas, pues ha sido el conocimiento tradicional y que muchos de esos conocimientos o productos pues, ha sido básicamente nativo o autóctono. Pues les doy las gracias por su atención.